Era una mañana cualquiera cuando desperté, o mejor dicho, debería ser. Sin embargo, al abrir los ojos, algo estaba completamente mal. El sonido, o mejor dicho, la falta de él, me hizo sentir una extrañeza en el aire. El silencio era opresivo, como si el mundo entero se hubiera detenido. Me levanté de la cama, tratando de encender la lámpara al lado, pero nada sucedió. La luz nunca apareció. Miré el reloj y noté que la hora estaba detenida. La pantalla del celular mostraba la palabra sin señal. Me levanté de la cama, confundido. Sentí la necesidad de entender lo que estaba sucediendo. El mundo estaba apagado, no solo físicamente, sino que algo más parecía haber sido interrumpido. Corrí hasta la ventana y, afuera, todo estaba envuelto en una oscuridad densa, como si el sol hubiera sido tragado. En una ciudad tan concurrida como la mía, esto era imposible. Cuando se va la luz, la ciudad se calma, pero lo que vi era aún más extraño, un silencio absoluto. Las calles, normalmente llenas de sonidos de coches y personas, estaban desiertas. ¿Qué sucedió? Intenté llamar a alguien, cualquiera, pero la pantalla del celular seguía vacía, sin conexión. El pánico comenzó a crecer dentro de mí. Lo que parecía un simple apagón se transformaba en algo mucho más oscuro, algo que estaba más allá de mi comprensión, algo que no era solo tecnológico. Podía sentir en cada fibra de mi ser que algo estaba mal, algo más que un problema con el suministro de energía. Mis pies parecían pesados mientras caminaba por las calles desiertas. Cada paso resonaba de manera inusual, como si el mundo me estuviera observando. Las puertas de las tiendas estaban cerradas, pero los vidrios reflejaban una extraña oscuridad. En la esquina, lo que parecía ser una figura encapuchada estaba de pie, mirándome fijamente. Cuando nuestras miradas se cruzaron, desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer, pero algo dentro de mí sabía. No era solo el apagón, algo mucho más antiguo y mucho más peligroso estaba desarrollándose. En ese momento, me invadió la sensación de que el mundo como lo conocía había cambiado para siempre. El apocalipsis no era algo distante, algo que solo veía en películas. Estaba allí, frente a mí, y una parte de mí sabía que, si no entendía lo que estaba sucediendo, nunca volvería a ver la luz nuevamente. Esa misma noche, algo inusual sucedió. El teléfono que, hasta entonces, no funcionaba, de repente sonó. La pantalla mostró una llamada desconocida. Dudé, pero contesté. La voz del otro lado era baja y grave, casi un susurro. «¿Te diste cuenta, no? Ellos están aquí». La voz resonó, como si viniera de algún lugar lejano. Mi corazón se aceleró, y antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Pero la sensación de que algo estaba mal no desapareció. De alguna manera, sabía que lo que había sucedido con el mundo estaba relacionado con algo mayor que un simple apagón. Necesitaba entender, necesitaba buscar respuestas. ¿Pero dónde? El pánico y la paranoia empezaban a apoderarse de mí. Mientras caminaba por las calles, encontré algo que me hizo temblar. Una antigua biblioteca, olvidada por el tiempo, estaba abierta. La puerta crujía, como si estuviera esperando que entrara. Las páginas de los libros antiguos parecían clamar por atención. No sé qué me llevó allí, pero algo me decía que, tal vez, encontraría respuestas en ese lugar. El interior era sofocante y cubierto de una espesa capa de polvo. El olor a envejecimiento impregnaba el ambiente. Era como si esa biblioteca hubiera permanecido en el tiempo, esperando que alguien la descubriera. Fue entonces cuando encontré un libro que parecía haber sido dejado de lado, casi escondido. El título era Vibraciones de las sombras. Hojeé el contenido, encontrando referencias a apagones pasados, eventos de gran magnitud que coincidían con la desaparición de personas e incluso de ciudades enteras.
La teoría era absurda. Ciertos apagones no eran causados solo por fallas tecnológicas, sino por fuerzas fuera del control humano. Vibraciones atmosféricas inducidas, decía el libro. Y más, esas vibraciones podrían abrir puertas para algo más. De repente, un sonido extraño interrumpió mi pensamiento. Parecía un susurro, algo que no venía de ningún ser humano, sino de algo invisible. Cerré rápidamente el libro y miré a mi alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, el aire estaba denso, pesado, como si algo estuviera observando, esperando el momento adecuado para atacar. La tensión era palpable y una voz dentro de mí gritaba: «¡No sigas!». Pero ya no podía dar marcha atrás. Algo se estaba desarrollando, algo que podría destruir todo lo que conocía. El apagón no era un accidente, no era solo un corte de energía. Lo que sea que estuviera detrás de esto, ya había comenzado su viaje, y yo estaba en el epicentro de este caos, ahora sin escapatoria. Lo que comenzó como una simple interrupción de energía, pronto se transformó en algo mucho más oscuro. Las horas siguientes a la extraña llamada y el descubrimiento del libro en la biblioteca me trajeron una sensación de inquietud constante, como si estuviera siendo observado, monitoreado. Ya no sabía en quién confiar, ni qué pensar. Cuando finalmente logré llamar nuevamente a algún número de emergencia, la línea fue cortada. Ya no había señales, ninguna explicación. El apagón se prolongaba por días, sin previo. Las calles seguían vacías, desiertas de personas y vida. Aquellos que aún estaban allí parecían diferentes, como si una parte de sí mismos se hubiera desconectado junto con las redes eléctricas. Los veía mirando fijamente las calles, como si buscaban algo que no podían encontrar, una presencia indefinida flotando sobre todos nosotros. Las conversaciones entre los pocos sobrevivientes eran superficiales y desconectadas, como si intentaran evitar hablar sobre lo obvio. Algo terrible había sucedido. Decidí investigar más a fondo, recorriendo las calles y buscando cualquier pista. Sentía un peso, como si el aire estuviera saturado de algo invisible. El miedo empezaba a crecer dentro de mí, pero había una sensación aún más fuerte, una curiosidad que no podía controlar. ¿Dónde estaban todos? ¿Qué había pasado con las personas que desaparecieron? Comencé a darme cuenta de que nadie se estaba comportando de manera normal. Fue entonces cuando, al pasar por un edificio abandonado, escuché un ruido bajo, como si alguien estuviera llorando. Fui hacia la entrada, que estaba entreabierta, y empujé la puerta con cautela. El sonido venía de dentro, amortiguado, casi inhumano. Dentro encontré a una mujer, su expresión vacía y su piel pálida como cera. Estaba sentada en un rincón, en una especie de trance, balanceándose levemente de un lado a otro. Cuando me acerqué, levantó los ojos y me miró, sin expresión. Su boca se movió, pero las palabras que salieron noten: «Ellos están viniendo. Ellos nos están observando». Su voz era baja, como un susurro, pero la intensidad del miedo que emanaba de ella era palpable. No pude entender lo que quería decir, pero había algo aterrador en su mirada, algo que me dejó con un escalofrío en la espina dorsal. Antes de que pudiera preguntar más, comenzó a recitar una serie de palabras, algo como una antigua oración, pero ininteligible. El sonido parecía venir de todos los rincones, resonando en mi mente, como si el lugar se estuviera distorsionando a nuestro alrededor. El pánico se apoderó de mí y salí corriendo de allí. Pero mientras huía, algo me golpeó. Las palabras de la mujer, las palabras de advertencia. Ellos nos están observando. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué quería decir con eso? Mi mente no lograba procesarlo, pero algo dentro de mí sabía que esto no era solo un apagón. No se trataba solo de la falta de energía. La realidad se estaba desmoronando frente a mis ojos y estaba atrapado en una pesadilla de la que no sabía cómo escapar.
El apagón no era un accidente, era la llave para algo mucho mayor, algo que no tenía explicación racional, algo que se estaba preparando para revelarse en toda su monstruosidad. La red estaba desconectada, sí, pero no solo la de energía. La red de la realidad también se estaba desintegrando. Y, a medida que cada segundo pasaba, sentía que la puerta hacia lo desconocido se abría cada vez más. A la noche siguiente, el mundo parecía aún más extraño, como si las sombras hubieran cobrado vida. El aire estaba más denso, y la oscuridad parecía devorar cada rincón de la ciudad. Sentía un escalofrío constante en la nuca, una sensación de que ya no estaba solo. Las calles, que antes estaban desiertas, ahora estaban extrañamente llenas de murmullos, pero no había nadie visible. Era como si las sombras hubieran tomado forma. Sabía que algo se acercaba. No era solo el desespero que se apoderaba de las personas. Algo mucho más antiguo y maligno se estaba despertando. Lo sentía en lo más profundo de mi alma. Fue entonces cuando escuché los susurros. Comenzaron bajos, casi inaudibles, pero pronto se hicieron más fuertes, más claros, hasta convertirse en un coro ininterrumpido. Las voces parecían venir de todos lados, y no sabía de dónde realmente provenían. Trataba de taparme los oídos, pero parecía que las palabras estaban dentro de mi mente, como si algo estuviera hablándome directamente, llamándome. «No puedes escapar», decían las voces. «Ahora eres uno de ellos». Corrí, buscando cualquier señal de vida, cualquier persona, pero todo estaba en silencio. Fue entonces que la vi, una figura encapuchada, de pie en la esquina, observándome con ojos que brillaban como si estuvieran hechos de pura oscuridad. Traté de llamarla, pero mi voz parecía sofocada. No hubo respuesta. Ella simplemente permaneció allí, inmóvil, su mirada fija en mí. No sabía qué hacer. Traté de correr hacia otro lado, pero mis piernas estaban pesadas, como si el propio suelo intentara atraparme. Cada paso que daba parecía más difícil que el anterior, y el miedo comenzó a apoderarse de mí. Cuando finalmente logré llegar a un lugar más abierto, algo imposible sucedió. Las sombras empezaron a estirarse y retorcerse, tomando forma, convirtiéndose en figuras indistintas que avanzaban hacia mí. Ya no se movían como sombras normales, eran algo más siniestro, más consciente. Una de las sombras avanzó hacia mí y pude ver algo que me heló la sangre. Era una figura humana, pero con los ojos completamente negros, como si su alma hubiera sido consumida por la oscuridad. Grité, pero nadie respondió. Las sombras estaban a mi alrededor ahora, y la sensación de estar siendo engullido por ellas me dejó en pánico. Ya no sabía dónde estaba, qué era real o qué era alucinación. Estaba perdido, y algo dentro de mí sabía que lo peor aún estaba por venir. El apocalipsis que imaginaba que había comenzado era solo el comienzo. Algo mucho más antiguo, algo mucho más maligno, finalmente se estaba revelando. La energía volvió, pero no de la manera que esperaba. La ciudad volvió a su apariencia normal, pero ya no era la misma. Ya no había sonido, ni vida. Todo estaba congelado en el tiempo, como si el mundo hubiera sido desgarrado y reconstruido, pero de forma equivocada, torcida. Estaba solo, pero no estaba solo. En el cielo comenzaba a aparecer una extraña aurora, una luz que no parecía natural. La ciudad estaba cubierta por una capa de niebla negra, y los edificios parecían distorsionarse, como si estuvieran siendo arrastrados por una fuerza invisible. Una sensación de terror indescriptible se apoderó de mí, y entonces supe, eso no era el fin, era solo el comienzo de lo que estaba por venir. Mientras caminaba por las calles, vi algo que me hizo detenerme en medio del camino. Había una fila de personas, pero no eran personas comunes. Sus ojos estaban vacíos, como si estuvieran siendo controlados por algo. Caminaban hacia un punto fijo, como marionetas. Sus movimientos eran mecánicos, como si ya no estuvieran controlando sus propios cuerpos.
Traté de llamarlas, pero nadie me escuchó. Estaba gritando, pero mis palabras desaparecían en la inmensidad de la ciudad vacía. Era como si fuera el único ser consciente en el mundo, y la realidad a mi alrededor se desmoronaba, dejando solo el vacío. Pero luego, entre la niebla, vi algo que me heló la sangre. Una figura encapuchada, como la que había visto la noche anterior, estaba de pie al frente de la fila, observando, y me estaba llamando. Corrí hacia ella, pero, mientras me acercaba, la figura comenzó a distorsionarse. Su cuerpo se estiraba y retorcía, convirtiéndose en algo grotesco y alienígena. Sus ojos brillaron con una intensidad imposible de describir, y su boca se abrió, revelando dientes afilados y una lengua que parecía hecha de pura oscuridad. Antes de que pudiera hacer algo, algo me agarró. Sus manos eran frías como el hielo, y no podía moverme. El terror me paralizó, y supe que estaba ante el fin. Pero no el fin que imaginaba. No era el fin del mundo, era el fin de mí. Mientras la figura se acercaba, sentí que mi visión se desvanecía. El último sonido que escuché fue un susurro. Ahora eres uno de nosotros. Y luego, todo se apagó. El apagón no era un accidente, era la llave. Y ahora yo formaba parte de algo mucho más grande, algo que estaba más allá de la comprensión humana. Y lo peor de todo, sabía que esto aún no había terminado. Ellos seguían viniendo.